Señor Gordillo, ¿es consciente usted de que solo le quedan 7 minutos? Así Perfectamente consciente, señor presidente. No obstante, le agradezco la puntualización. Buenas tardes, señor presidente. Gracias por darme la palabra. Buenas tardes, señorías. Y buenas tardes, señor Serena. A ver, usted, voy a ser muy breve, obligadamente, pero usted ha cuestionado la adjudicación de esta obra tan importante, quizá la más importante que ha otorgado el Gobierno de Navarra. Y, de hecho, usted en un escrito lo denunció en un escrito al Parlamento en el que explica sus sospechas de que el contrato estaba adjudicado de antemano a una empresa determinada. Esto es así, serviría como resumen aproximado. Ya sé que usted, de su declaración anterior, deduzco que es usted preciso y prudente, pero ¿se podría inferir que esta obra estaba adjudicada de antemano? Yo puedo hablar de lo que se hizo en la mesa en el proceso de la licitación y tal, pero yo inferencias de hechos no voy a hacer. Vale. En acta, y son actas que se firman voluntariamente, o sea, no se coacciona a nadie. Podía haber dicho, oye, no, yo no firmo eso porque no se ha dicho. Se dijo, en las reuniones presenciales se dijo, 5 de los 8 dijeron, y está firmado, que les había llegado ese rumor. Sí, incluso consta en acta, según sí, usted o sea, ha dicho. Claro, público, claro. El hecho cierto. Yo no sé qué más hace falta. Claro, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y es más, usted cumplió con su deber por esa declaración institucional, esa carta institucional que envía el Gobierno de Navarra, ¿no? Diciendo que solamente los indicios de cualquier sospecha ya sería suficiente para que ustedes así lo manifestaran de antemano. O sea que yo creo que usted cumplió con su obligación, pero claro, lo que sucede es que al final las sospechas eran ciertas, porque la obra fue adjudicada a una UTE, participada por Acciona y también por la empresa Servinavar, que está participada a su vez esta empresa por el señor Santos Cerdán, ex número 2 del Partido Socialista, mano derecha de don Pedro Sánchez y actualmente en prisión por graves casos de corrupción. Este es el hecho cierto. Y también es un hecho cierto que el presidente de la mesa del tribunal adjudicatario retrasó su salida de la misma pese a estar ya en edad de jubilación, si no me equivoco. Esto es así, ¿verdad? Eso se ha publicado, pero él no retrasó. Fue el Parlamento de Navarra que aprobó 3 leyes. Sí, verá usted, señor Serena, no se extrañe de las preguntas que le hago, porque esta comisión, con el permiso del señor presidente, le explicaré que cumple 2 funciones. Una, interrogarles a ustedes, a los que comparecen, pero también cumple una función pedagógica de cara a los españoles que nos ven, que hay muchos que nos siguen por las redes sociales. Por lo tanto, conviene no solamente que usted me responda a lo que yo le pregunto, ya me lo ha dicho claramente, que es así, sino que yo también explique un poco los antecedentes dentro del poco tiempo que tengo. Por eso era mi pregunta, simplemente, para situar la cuestión. El caso es que este señor aplazó su jubilación y todos estos indicios, que sería prolijo que yo resumiera ahora, y además ya se lo ha hecho usted con mi compañera, la senadora María Caballero, pues hacen que todo esto esté rodeado de una atmósfera de inseguridad jurídica, al menos cuando no o revestido de unas arbitrariedades intolerables a la hora del contrato del que estamos hablando, de un contrato importantísimo. Insisto una vez, participado a su vez por el número 2 del Partido Socialista y mano derecha de don Pedro Sánchez. Por lo tanto, yo le preguntaría, grosso modo, ¿qué irregularidades observó usted que llevarían a que se desistiera de la adjudicación? Ya sé que es una pregunta amplia y extensa, pero por resaltar las más importantes. Desistir se hace cuando el contrato todavía no se ha adjudicado. Aquí no cabe desistir. El contrato se está ejecutando. Pero es que además las irregularidades que nosotros vimos fueron, ya digo, falta de motivación de las puntuaciones, el certificado que presentó, y que además fue era una cosa un poco infantil, porque se pidió acreditar la titulación del encargado de la obra, que era una cosa... O sea, hubo un trámite de subsanación con la oferta mejor valorada. Y, sin embargo, el tema del certificado, que era facilísimo de haberlo solicitado y se obcecó sobre todo una persona y... presentaron 6 o 7 certificados. Algunos ni por la horquilla temporal valían, porque eran de años anteriores. Y los que valían, uno era unos
subterráneos, unas estructuras subterráneas en una mina en Chile, creo recordar, que no tenía nada que ver con los túneles de carretera, y luego el famoso de Caldearenas, en Monrepós. Por esa carretera hemos pasado 1000 veces los que vivimos. Yo soy de Huesca, he pasado 1000 veces. El ingeniero que llevó esa obra, López Guarga, ha venido al departamento, es una de las mayores autoridades en materia de túneles. Era bien fácil preguntarle que nos aclarase los términos de ese certificado, y si no, que presentasen otro, porque en el trámite de subsanción se puede presentar otro certificado si ese, por lo que fuese, entendían que no. Pero era ese momento, no posteriormente el órgano de contratación, que carece de competencia material, ni ese trámite. O sea, son las dos cosas que observamos. Señor Serena, ¿usted observó que se indicara a alguno de sus compañeros o usted mismo fue objeto de algún tipo de presión por criterio político para que actuara de una u otra manera en la adjudicación de esta obra? Me pidieron explicaciones, pero no a mí me respaldaron, mis jefes me respaldaron. Siempre dijeron que era un órgano colegiado e independiente y que ellos no... O sea, no recibió usted ningún tipo de instrucción. No digo que la haya atendido, digo que si la recibió, o se le insinuó, o se le dijo en algún momento. Señor Gordillo, tiene que acabar ya. Sí, termino inmediatamente. Una última pregunta con su benevolencia, señor presidente. ¿Usted cree que el ministro Puente, influido evidentemente por don Santos Cerdán como compañeros importantes del partido, o el mismo gobierno presidido por Pedro Sánchez, hayan podido cometer una resolución cuestionable, jurídica o política o éticamente, al expedir un certificado de solvencia, el que expidieron primero, y al inyectar 40 millones a dedo a las obras adjudicadas a la empresa de Celdrán, entre otras componentes de la UTE? Y sería mi última pregunta. Gracias. O sea, que estas obras llevan subvenciones de dinero del Estado. Yo creo que incluso los tramos primeros la llevaban del gobierno del PP, creo. Recordar que algún tramo llevaba dinero de... O sea, eso es relativamente frecuente. Ahora, las cantidades yo no lo ignoro, porque esas cantidades yo no sé cómo se articulan. Lo que nosotros verificamos es que hay una reserva de crédito en los presupuestos de Navarra. ¿De dónde procede ese dinero? Si hay una subvención del Estado o no. Yo sé lo que ha salido en prensa. Muy bien. Pues muchas gracias, señor Serena, y muchas gracias, señor presidente. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor... Señorías... El señor Balseiro tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Serena, y permítame agradecerle su presencia en esta comisión, además en un día tan señalado para usted, y aprovecho también para felicitarle su cumpleaños. Siento mucho que le hiciéramos trabajar en este día, pero como dicen en mi tierra, en Galicia, es lo que hay. Mi nombre es José Manuel Balseiro, soy senador por la provincia de Lugo y quiero comenzar haciendo una breve contextualización que ayuda a entender mejor el objeto de esta comisión. Considerada por muchos la mayor obra pública de la última... Perdón, porque aquí dice... Perdón. No, está bien, sí. Considerada por muchos la mayor obra pública de la última década en Navarra, en cuyo proceso de contratación fue usted testigo directo. En su condición de técnico en la rama jurídica del Gobierno de Navarra, de empleado público, como dijo usted con 29 años de experiencia trabajando en contratación pública, y a quien le citamos principalmente porque usted fue el secretario de la mesa de contratación de esta obra. Actuación bajo sospecha por graves irregularidades que apuntan a un dedazo, es decir, adjudicación de antemano. Irregularidades que usted contribuyó a poner en evidencia, contribuyó a denunciar en esa mesa y junto a varios compañeros, en este caso el interventor y el representante de la Junta de Contratación, que presentaron, como bien dijo usted, unos inusulares votos particulares. Inusulares por su claridad y también por su contundencia. Por eso quiero dejar expresa constancia de que es para este grupo parlamentario, para el Grupo Parlamentario Popular, un honor conocer de su mano su testimonio. Cuando el caso Ábalos Coldo Cerdán, el caso del Partido Socialista,
aún no había trascendido, es decir, a principios del año 2023, usted tuvo la valentía de poner en evidencia esas irregularidades. Advirtió que la asignación de esas obras se hizo de forma arbitraria y un proceso viciado. Es cierto, cumplió usted con su deber, pero que usted diese la voz de alarma fue todo un acto de coraje y fue un desafío. Y me explico. Tras esos hechos, ya sé que usted es una persona prudente. Sus superiores del Departamento de Cohesión Territorial, que dirige el tío de la presidenta de Navarra, la señora Chivite, tomaron contra usted represalias, le castigaron, es decir, le aislaron. Y aún así, usted actuó. Así que son sobre estas y otras cuestiones sobre las que nos gustaría que nos ilustrase. Confío plenamente en su colaboración. Usted es un funcionario con una larga trayectoria y a usted lo avala el paso del tiempo y lo avala su currículum, por lo cual este grupo parlamentario confía en su colaboración. Antes de entrar, para tranquilidad del señor Ramírez, me gustaría que usted colaborara. Usted y yo nunca hemos hablado y usted y yo no nos conocemos absolutamente de nada. La primera vez que nos vimos fue aquí. Eso es así. Muy bien. Pues en primer lugar vamos a hablar del proceso de contratación de esta obra. Le tengo que pedir de antemano perdón o disculpas porque aquí vamos a repetir muchas preguntas de las que ya usted contestó, pero queremos desde este grupo que queden claros varios aspectos. Es cierto que usted tiene una experiencia más que demostrada de un proceso de contratación pública de 29 años. ¿Eso es así? Sí. Muy bien. Una persona de su experiencia en las actas y en el voto particular, ¿habla usted de carencias en la motivación técnica? ¿Habla usted de falseamiento del procedimiento? Y habla usted de arbitrariedad. ¿Nos puede explicar esto, por favor? Pues como usted dice, repetirse un poco. Ya le dije que le iba a hacer preguntas que íbamos a tener que repetir. Vuelvo a decir lo mismo. La valoración técnica la hacen los profesionales con conocimientos en materia de ingeniería. En ningún momento nosotros suplantamos ni queremos. Y siempre hemos... O sea, yo siempre he distinguido la cuestión personal de la profesional. Yo he tenido enfrentamientos con otros profesionales de otras mesas y luego me he ido a tomar una cerveza, un café y me saludo con ellos. O sea, hay que saber distinguir. En este caso, por lo que sea, parece ser que no se ha logrado con algún concreto, pero para mí son compañeros y les aprecio infinito a todos y me parece que hicieron un esfuerzo. La cuestión es puramente técnica, de técnica jurídica. Si no se motiva el ejercicio de una potestad discrecional, como es la valoración de la oferta técnica, para alcanzar el concepto jurídico indeterminado de mejor oferta, pues eso en derecho se llama acto arbitrario, porque no lo has motivado, no has justificado, no has dado razón de por qué le has elegido. Se pusieron ejemplos de todo tipo. Se va a licitar la elección de un elemento para que contenga agua y poder beber. Pues se presenta un botijo, un porrón, una copa, un vaso. Eliges el vaso. Dime por qué es mejor el vaso. Es de cristal, conserva de forma más limpia el líquido que en un porrón, no, que un botijo que es de barro. El barro, sin embargo, lo aporta el botijo, lo mantiene más fresco, pero no es relevante. En fin, unas razones básicas, elementales. Eso fue objeto de nuestro voto. Luego se descubrió a raíz de las relaciones, de las conversaciones que tuvimos, que sabía, en lo que yo entiendo, un órgano colegiado se tiene que valorar y valer la misma puntuación, la misma valoración de cualquiera de los miembros. El voto de calidad del presidente es otro tema. Entonces, aquí, por la práctica que se hizo, se observó que había valorado podía ser el presidente en este caso, pero podía ser otro. O sea, no era una cuestión personal. Y se dijo, bueno, pues que esa persona, en la medida que su suplente no conozca las puntuaciones, y la licitación, por las razones que ha dicho el senador
anterior en el uso de la palabra, pues que era muy importante, pues no se descarrila el procedimiento. No quisieron. Y luego la siguiente discrepancia fue por el tema de la solvencia, que también fue una cuestión fácilmente subsanable. Quiere decir que usted, como jurídico, escribió en el acta que el proceso carecía de motivación técnica, de falseamiento de procedimiento y de arbitrariedad. Casi nada. Pero continuamos. Ya está explicado. Pero todo eso que han dicho de que si la empresa luego resultó ser de propiedad, eso, la mesa no tiene conocimiento de nada de eso. La empresa, las 3 empresas que venían podían perfectamente concurrir. Otra cosa es que a la vista de la participación que había en la UTE, alguien pueda decir, bueno, ¿y qué aporta esta empresa que no tiene experiencia en el mundo de la... Bien, en esta contratación no había ningún fallo, ningún problema. El objeto social de las 3 empresas era la obra pública. En otras que ha salido publicado, pues había una empresa que siendo de servicios, se le adjudicaron obras. Bien, yo no estoy en esas mesas. Mire, siendo usted secretario de la mesa de contratación, entiendo que dijo antes de que se realizase dicha adjudicación, había comentarios, y usted lo reconoció anteriormente, sobre la empresa que se podía hacer con la obra. ¿Eso es cierto? Consta en acta. Vale. Es cierto que en una reunión de la mesa de contratación dijo, y así figura en el acta por su relevancia, que esos comentarios no son de pasillo ni son un chiste. Eso creo que lo dije en algún escrito que mandé. Eso en el acta me extraña que lo haya dicho. Eso creo que sería en el escrito que hice. Ya repito que igual ahora no usaría esos términos al Parlamento porque estaba verdaderamente, pues, en fin. ¿Usted puede confirmar que en el acta se indica que 5 de los 8 miembros de esta mesa de contratación reconocieron saber estos comentarios en el sentido de que la obra de Beate se la llevaría una oferta concreta? Repito que consta en acta, firmada por los 8. Curiosamente, la oferta mejor valorada coincidió con la apuntada por esos comentarios, la UTE Acciona Servinavar. Pasando ya a la adjudicación de la obra, ¿me puede decir si la UTE adjudicataria cumplía las condiciones económicas? A ver, en las licitaciones hay 2 requisitos que han de cumplir las empresas. Uno es la capacidad jurídica y de obrar, y el otro es la solvencia técnica o profesional o económica. Esta segunda, la técnica, profesional o económica, al concurrir conjuntamente, pues la aporta, con que una la tenga, la aporta. Es verdad que en Navarra no existe, a diferencia del Estado, lo de la clasificación empresarial, el grupo, subgrupo y categoría. Aquí se busca, la ley foral tiene esa peculiaridad y los criterios para apreciar la solvencia técnica o profesional son los que fija la ley. Y uno de ellos es los certificados de obras análogas. Bien, con que lo aporte una, dirá, bueno, y si esa una es minoritaria en el reparto del porcentaje de la UTE, bien, eso es una situación compleja, pero bueno, no sucede. En este caso creo que eran 50, 15, pero la pregunta, 35. Señor Serena, es que tenemos un tiempo y el tiempo es limitado para mí, sobre todo, y para usted. La pregunta es bastante sencilla en este caso. Yo le pregunto, ¿cumplía las condiciones económicas? Es tan sencilla como sí o no. Sí, estas empresas... ¿Y cumplía las condiciones técnicas? A ver, en la solvencia técnica, la certificación, 3 miembros dijimos que no estaba acreditada. Efectivamente. Bueno, bien, perfecto. Pero de la documentación que aportaban, podían tener otra y no la trajeron. Señor Serena, es cierto que en el caso de Beate, la fase decisiva, a la hora de decantarse de esa adjudicación hacia la UTE en la que participaba Servinavar, fue la segunda, es decir, la propuesta de criterios cualitativos. Sí, claro, consta en acta. Es así, ¿no? Sí, sí. Es cierto, señor Serena, que otros dos de los 8 miembros de esa mesa, casualmente los que no pertenecían al Departamento de Cohesión Territorial, el interventor delegado, el representante de la Junta de Contratación y usted como secretario,
presentaron sendos informes discrepando de los otros 5 miembros. Sí, somos los únicos que no dependemos jerárquicamente Usted que tiene de contratación. Usted que tiene una experiencia profesional importante, supongo que participó en muchas mesas de contratación a lo largo de su vida profesional. Y a lo mejor la pregunta que le voy a hacer no recuerda, pero usted presentó muchos votos particulares en esas mesas de Que no son contratación. frecuentes. ¿Perdón? Que ya he dicho antes que no son frecuentes los votos. Yo creo que no habré hecho en toda mi vida más de 8 o 9, no sé. Perfecto. Señor Serena, es cierto que los motivos fundamentales de tales diferencias fueron, y resumo, que el informe de esos 5 técnicos en contra de lo previsto en el artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos no exponía las razones que justificaban las puntuaciones ni expresaban las ventajas de unas ofertas frente a las otras. Sí, Es cierto. Hablamos, por resumir, de una insuficiente motivación de la puntuación que fue decisiva en el proceso de valoración de las ofertas. Sí. Es así. Para 3 miembros sí, para 5 no. ¿Recuerda, señor Serena, cuántas ofertas se presentaron a esa licitación? Creo que 7. 7. Presentaron ofertas, entre ellas Dragados, Ferrovial, FCC, una serie de empresas, ¿no? Y curiosamente ganó la UTE, que ganó. Se advertía también en ese mismo informe que no se había desarrollado un proceso de valoración y puntuación con garantía de imparcialidad objetiva. Sí, porque votó el presidente conociendo No, a eso las voy. puntuaciones del resto de vocales técnicos. Es decir, que de hecho los 4 técnicos valoraron individualmente las ofertas sin comunicación previa entre ellos. Y después se las enviaron al presidente de la mesa, al señor Polo, que era el director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, es decir, de que ustedes dependían jerárquicamente. No, yo no dependía jerárquicamente del Servicio de Nuevas Infraestructuras. Yo no. Los vocales sí, los vocales técnicos sí. Bueno, y ese señor, con ellas delante, efectuó su propia valoración técnica. El Por lo que presidente. ellos reconocieron, él canalizaba era conocedor de las valoraciones del resto de vocales. Pero la pregunta que le hago es la siguiente. Señor Balseiro, por favor, deje acabar al señor Serena, que es que no lo está dejando acabar casi ninguna No, es que no cuestión. le hice la pregunta, señor presidente. Le voy a hacer la pregunta ahora. Le estaba exponiendo antes para hacerle la pregunta ahora. Y usted no tiene por qué conocer eso, por eso se lo explico y usted ha cumplido con su función. ¿Es regular que el presidente de la mesa hiciese su valoración de las ofertas tras conocer la de los otros miembros de esa mesa? Hice constar en acta que para mí viciaba el procedimiento. Efectivamente. Para mí y para 2 miembros más. Es que en el informe se habla directamente de falseamiento del procedimiento. Sí, al viciarse, pues el procedimiento que tendría que ser que todos valorasen y que todas las puntuaciones y valoraciones de cada uno tuviesen el mismo peso, pues obviamente no, porque si uno lo conoce, pues puede puntuar para que su puntuación sea decisiva. Es cierto, señor Serena, que para que haya imparcialidad objetiva se requiere que ningún miembro de la mesa puntúe tras haber tenido conocimiento de otras puntuaciones anteriores que pudieran hacer cambiar o condicionar la suya propia. Pues evidentemente, si queremos que todas las puntuaciones tengan el mismo valor y alcance, sí. Cosa que no se hizo aquí, porque el presidente de la mesa ya conocía la valoración de otros 4 técnicos y después hizo la suya. Sí. Muy bien. Otro hecho muy relevante, es cierto que la puntuación final del presidente de la mesa provocó un cambio en la empresa licitadora mejor puntuada. Sí. Es cierto. Sí. Es decir, la decisión del presidente y el director de servicio, cargo de libre designación, fue decisiva para adjudicar esta obra a la UTE formada por Acciona, OSES y Servinaval, la empresa que, según la Guardia Civil, es parte propiedad de Cerdán. Señor Serena, ¿recuerda cuál fue el orden
de las puntuaciones del resto de empresas que concurrieron a esa licitación? No sé, pregunta cómo quedaron de mayor a menor. Eso consta en el acta. No, si quiere lo miro. Le pregunto en concreto por la puntuación de una de ellas. La puntuación de la UTE formada por Construcciones Mairez, Corena, SL, Consa y Nortúnel, antes de que el señor presidente de la mesa, el señor Polo, pusiera su calificación teniendo delante las calificaciones de los demás técnicos. Le pregunto por esta concreta. A ver, eso está en un cuadro que si usted lo analiza obtendrá la conclusión. Yo no recuerdo. Sé que esa que ha citado, esa concurrencia, quedó la segunda. Le hago otra pregunta. ¿Es posible afirmar que la puntuación de esas valoraciones indebidamente justificadas fueron decisivas ante la igualdad de 4 de las empresas económicas presentadas? A ver, ya se ha dicho que la valoración, la oferta económica, aunque es una obra de decenas de millones de euros, hubo 4 que clavaron al céntimo. Eso consta en acta. Por lo cual, sabíamos todos que el criterio económico iba a ser irrelevante. Por lo tanto, cobraba mayor peso el criterio de valoración técnica. Por lo cual fue decisiva. Claro. Señor Serena, en su opinión como letrado y con la experiencia que usted tiene por haber participado en múltiples mesas de contratación, ¿qué opinión le merece el proceso seguido en las puntuaciones? Pues el que he reflejado en los votos particulares. ¿Qué opinión le merece la actuación seguida por el presidente de la mesa de contratación? Yo no hago valoraciones personales. ¿Qué opina de la puntuación realizada por el presidente de la mesa? No tengo por qué valorar. ¿Qué opinión le merece entonces el resultado final de todo esto? Pues el que he hecho... Que no opine usted del presidente, pero el resultado final... Pues en mi opinión, había unos vicios, unas irregularidades procedimentales y de competencia que, según he hecho reflejado en las actas, pues invalidan el procedimiento. Muy bien. Cuando en las reuniones presenciales que mantuvo la mesa de contratación se comentaba todo lo anterior y se advertía de las probables irregularidades, es cierto que la respuesta recibida es que las valoraciones son algo complejo, que es difícil y que se trata de una cuestión de ingenieros. ¿Es así, señor Serena? Eso se ha dicho varias veces y creo que en sede parlamentaria en Navarra. Pero vuelvo a decir lo mismo. Desde el punto de vista de este procedimiento no era más complejo. De hecho, se redujo la oferta técnica. En el tramo 1 fueron 50 páginas. En el tramo 2 creo que también. En este se bajaron a 35. Luego incluso la carga de trabajo, y eran 7 ofertas, que a veces son muchas más. La carga de trabajo para valorar era relativamente asequible. Pero es que nuestra labor, vuelvo a insistir, que nosotros no entramos en la valoración técnica propia de un ingeniero. Lo que nosotros valoramos, una cuestión jurídica de legalidad, y es que esa valoración se sostiene en una motivación. Eso es jurídico. Ya, pero esto no deja de ser una respuesta un poco escapista, ¿no? Teniendo en cuenta que era la parte técnica del tribunal, es decir, los 2 juristas y el interventor, los que estaban pidiendo explicaciones. Evidentemente, es que no sé qué dice que es escapista. Yo no puedo hacer más que votar en el sentido y reflejarlo en el acta, que 3 valen menos que 5. Bien, no sé si usted sabe, me imagino que sí lo sabe, que el señor Polo, presidente de la mesa de contratación, tenía en ese momento 73 años, cuando el límite para la jubilación son los 70. Este aspecto no es poco relevante, y le explico por qué. Esa mesa estuvo presidida por un ingeniero de carrera, jubilado por derecho, pero en activo por decreto. Su prórroga se decidió de manera excepcional, con cargo a la disposición adicional 22ª de la Ley Foral de Presupuestos 18-2021, repetida en el 2023 en su disposición adicional 7ª. Es decir, desde el año 2021 hasta el año 2023, el señor Soriano, que debía estar jubilado, se le prorrogó el servicio hasta 3 veces
perdón, señor Polo, con una reforma, al menos para mí, y esta es una opinión mía, discutible. La pregunta es, ¿suele ser habitual que las mesas las presidan personas en situación de prórroga del servicio activo? Que si es habitual, no me consta que sea habitual. No le consta. ¿Es habitual que se prorrogue un funcionario que supera los 70 años? A ver, yo puedo... Es jurídico. Claro. Pero mis conocimientos son limitados. No son tan limitados. No, a ver, la legislación básica en materia de función pública es del Estado y creo que la edad máxima, salvo magistrados, notarios y tal, es a los 70 años. Que una ley que Navarra, que tiene un plus competencial en materia de función pública, pueda alterar una ley estatal básica en ese punto, pues bueno, jurídicos podrán valorarlo. Pero que se haga en una ley de presupuestos, que son unas leyes que tienen una naturaleza y un alcance definido y característico, pues también puede ser discutido, pero que sea un acto, porque en fin, la ley de presupuestos de Navarra tiene, por ejemplo, disposiciones en materia de funcionarios, por ejemplo, el personal sanitario y aquellas personas que no hayan alcanzado una cotización determinada desde los 65 hasta los 70 pueden solicitar continuar en activo, pero es una disposición de carácter general, se dirige a un colectivo. Lo raro es que se haga una persona ad hoc, bien, pero esa pregunta la tiene que hacer al Parlamento, no a mí. No, incluso tiene otra disposición que para un cierto sector concreto, que es el sector sanitario, se podría, pero nada más. Por lo cual, la pregunta es muy clara. ¿Esto lo vio usted alguna vez más en una mesa de contratación? ¿Que lo hubieran prorrogado a una persona que pasara de los 70 años? ¿Lo vio o no? No. Muy bien. Yo no he visto leyes que prorroguen por encima de los 70, ¿no? Muy bien. ¿Tiene constancia de que se intentó apartar al señor Polo de su condición de presidente de la mesa de contratación? ¿Perdón? ¿Tiene constancia de que se intentó apartar al señor Polo de su condición de presidente de la mesa de contratación? Primera noticia que tengo. No tiene constancia. ¿Le parece normal designar en un órgano de valoración colegiado para que finalmente en la práctica sea determinante, sea la apreciación individual de un solo miembro, en este caso el presidente de la mesa de contratación? Ya le he dicho que eso motivó que considerásemos que estaba viciado el procedimiento y así consta en acta. Ya le dije que le íbamos a repetir muchas preguntas porque queríamos aclarar y que quedara claro varias cuestiones. Señor Serena, ¿puede confirmar un segundo hecho anómalo en este proceso de contratación? Según parece, la documentación aportada por las empresas en sus diferentes ofertas estuvo varios días en una unidad de red a la que tiene acceso cualquier empleado público del Departamento Foral de Cohesión Territorial. Estuvo en una unidad, creo que es la H, a la cual accede el el Departamento de Cohesión Territorial tiene la Dirección General de Administración Local, de Ordenación del Territorio, o sea, no solamente... Pues yo creo que a esa unidad tiene acceso todo el personal de lo que es obras públicas, llamémosle. ¿Pero de cuántas personas podemos estar hablando? Pues creo que esto lo explicó el director general ante el Parlamento. Pero él dijo que eran 7. A ver, los miembros de la mesa de contratación acceden a la documentación a través de Plena, que es una plataforma específica de contratación. A veces, si no tienen habilidad o tienen dificultad, se deposita en una unidad, pero se le advierte para que la extraiga, o si no se puede enviar por correo electrónico. Pero normalmente no sucede. O sea, esto fue una anomalía y por eso se hizo constar. ¿Ustedes informaron de esta anomalía? A ver, consta en acta. Y además esa ¿Y cuál fue el resultado de este? Pues las explicaciones que dio el director general, que él decía... No, le estoy preguntando si ustedes informaron, ¿hubo algún resultado? A mí una persona ajena a la mesa me hizo un comentario sobre una oferta, sobre la calidad y lo buena que era una oferta. Y yo le dije, bueno, ¿cómo sabes si están valorando?
Y dice, porque están ahí, y me lo enseñó en su ordenador. Y de hecho él había visto y sostenía que la programación de no sé qué empresa era muy buena y tal. O sea, no solamente era accesible, sino que hubo gente que entró. Y yo cuando me enteré, se lo comuniqué al presidente de la mesa, lo verificamos en su ordenador, se lo comuniqué al jefe de la sección de régimen jurídico, lo comprobamos en su ordenador, al interventor, y se eliminó. Pero es verdad que estuvo unos días. Y que personas ajenas a la mesa... Todo ese departamento tuvo acceso a esa información y a ese... Al menos una persona sí. Bueno, ¿sabe si sus superiores, en este caso el director general de Obras Públicas, Pedro de Andrés López Vera, conocía los reparos que habían realizado a ese proceso de adjudicación? Hombre, si nos citó una reunión expresamente para ver si lográbamos ¿Y sabe si el consejero Chivite tuvo conocimiento de esta cascada de irregularidades? Con el consejero no he hablado nunca, no sé si ha tenido conocimiento o no. Digo, porque debe saber que en una respuesta en el Parlamento, el consejero Chivite defendió que el proceso ha sido legal y transparente. Hoy en esta comisión a la mañana también, que fuera legal y transparente. Así que presumo de que debía conocer el procedimiento, si lo dijo en sede parlamentaria. ¿A usted qué opinión le merece esto? Es que me hace unas preguntas usted. Evidentemente, si opina, supongo que su opinión estará bien fundada y conocerá, si no, no sé cómo puede opinar. No, pero usted como jurista, ¿qué opinión le merece? Que si el procedimiento ha sido transparente y legal, yo le digo lo que ha dicho la Cámara de Comptos, le he leído, dice que no ha sido transparente porque incluso a la Cámara de Comptos la han omitido parte. No, bueno, pero la Cámara de Comptos hace una valoración económica, no entra en los votos particulares. La Cámara de Comptos no entra en los votos particulares que han presentado ustedes. Bien, pero que aquí se intenta confundir. La Cámara de Comptos hace una valoración contable. No entra para nada en los votos particulares que hubo en la mesa. los menciona, claro que los menciona. Los menciona, pero no entra. Hombre, los transcribe prácticamente, va siguiendo el hilo de todos los votos. Muy bien. ¿Sabe usted que esta obra recibió financiación aprobada por el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez en torno a 40 millones de euros? En el expediente no se dice de dónde viene el dinero. Hay una reserva de crédito, hay un acuerdo de gobierno aprobándolo porque es una inversión plurianual. A mí me parece una partida presupuestaria, pero no me dicen de dónde se nutre. Sé lo mismo que usted por la prensa. Digo porque según consta acreditado, llegó incluso el señor Cerdán, llegó incluso a negociar con el Ministerio de Transportes para que se concediese este apoyo estatal a una obra de responsabilidad de la comunidad y el gobierno foral de Navarra. Yo puedo hablar de la mesa de contratación, lo que sucedió en la mesa. Yo, las reuniones esas no... Mira, ahora le voy a hablar, ya sé que usted es prudente, no hace falta nada más que para mirar para usted, ver, dirían en mi tierra, tiene usted muchos años de vuelo. Pero le voy a hablar de las represalias. El hecho de que usted pusiera de relieve estas irregularidades no fue muy bien acogido por sus superiores. Y a los hechos me remito. Hasta el punto de que usted sufrió lo que yo me atrevo a definir como auténticas represalias. Así lo calificó la propia Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra tras estudiar su caso. De hecho, luego de participar en esa controvertida mesa de contratación, a usted le cambiaron de centro de trabajo. La pregunta es, ¿fue un traslado forzoso o fue de propia voluntad? A ver, yo he participado en un proceso de un concurso de traslado, provenía del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, donde he estado muy a gusto un año, con gente, me ofrecieron poder seguir, estoy agradecido, pero por circunstancias que no vienen al caso, decidí irme a otro departamento y en el concurso ejercí mi derecho y fijé un orden de prelación de vacantes. No resultó como yo pensaba y me adjudicaron una que había elegido yo en último lugar.
Y al irme a incorporar me encontré con que esa plaza había sido trasladada a otro lugar. Sin más, yo lo puse en conocimiento porque entendía que era un acto que empeoraba mis condiciones laborales, que es lo que dice la ley. Solicité aplicarlo. El estatuto del personal denunciante que regula la ley foral de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, y su titular, en un plazo muy corto, me atendió, me recibió y emitió una resolución donde, usted ya lo ha dicho, yo no tengo nada más que estar agradecido y remitirme a esa resolución que califica los hechos. Entonces podemos afirmar que empeoraron sustancialmente las condiciones laborales cuando se le trasladó de las oficinas de San Ignacio de Pamplona a una nave industrial donde sí, yo he estado trabajaba una semana en una nave industrial. Sí. Ninguna otra persona de su mismo negociado, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿Y cómo era esa nave industrial? No sé si eso tiene mucha importancia, la verdad. ¿Perdón? Que no sé si tiene mucha importancia. Hombre, tiene importancia, si no, no le haría la pregunta. A ver, creo que han salido hasta fotografías. Pero ¿nos puede explicar cómo era la nave? Físicamente, pues una nave industrial, se accedía por una puerta metálica, no había dónde fichar, no podía fichar, me dieron una llave. Cuando llegaba estaban mis compañeros vigilantes de carreteras, majísimos. Yo tenía un despachito debajo de una escalera. A señores del Partido Socialista esto les causa gracia. A nosotros, desde luego, no nos causa ninguna. Y ahí accedía a una... Y enseguida la UANA emitió una resolución, la acató el departamento, me llamó el director a disculparse. Es evidente que decir que ignoraba mi situación era, en fin, decir que eso es un error, en fin. Y le hago otra pregunta. ¿En qué condiciones realizaba allí su trabajo? ¿Condiciones de qué tipo? De todo. Ya me dirá usted las condiciones que tenía usted, dónde estaba. Una mesa, y las una condiciones silla, que tiene. un ordenador. Usted imagínese que mañana el letrado de la comisión, y me voy a referir, si me permite, el letrado porque estamos aquí, nosotros pues decidamos montar esta comisión en una nave que tenga el Senado por ahí. Imagínese, es algo que me vino ahora, pero que no deja de de ser un poco lo que le pasó a usted. Pues es que no sé exactamente cuál es su pregunta. ¿Que cómo era la nave? Sí, no, ¿en qué condiciones realizaba su trabajo en la nave? El horario era... Quiere decir, usted tenía... ¿Fue a peor, fue a mejor? ¿Tenía las mismas condiciones? ¿Podía acceder allí a la red? ¿Tenía el ordenador? ¿Tenía todo exactamente igual que tenía donde estaba anteriormente? Tenía acceso a un ordenador, pero diversas unidades de red todavía no estaban habilitadas y me las fueron poniendo sucesivos días. Y hay otros expedientes que todavía se están haciendo en papel y ahí evidentemente nadie me traía ni me llevaba papeles. ¿Y le dieron una mínima explicación sobre cómo las funciones de un técnico jurídico, como es usted, se iban a desempeñar de modo más eficiente en una nave industrial? Hay una resolución que lo trata de explicar. Pero ya dijo la Oficina Anticorrupción que eran... Denunció estos hechos usted ante la Oficina Anticorrupción de Navarra, donde además le dieron a usted la razón, ¿es así? Claro, ya lo he dicho y le estoy muy agradecido porque resolvió... ¿Regresó usted a su puesto? Sí, estoy donde estaba mi predecesora, en el mismo despacho. ¿Y tiene usted constancia de si les llegó a percibir a sus superiores con una sanción si no lo reponían en su puesto? Que si les dije yo. No, usted no. La resolución, resolución, si quieres se la leo, califica, creo que habla de que es un acto de represalia, que está injustificado, tal, califica como infracción muy grave de la ley 2/23 del Estado, que creo que lleva aparejada una multa pecuniaria. Les insta a que no me vuelvan a perjudicar ni a perturbar mis condiciones laborales, porque si no podía dar supuesto una responsabilidad disciplinaria, etcétera, etcétera. Eso lo dice la resolución.
¿Y quién ordenó su traslado al polígono después de que usted alertase de presuntas irregularidades en la mesa de contratación del túnel de Velate? ¿Quién lo ordenó a usted que tenía que ir a esa nave? A mí me notificaron una resolución firmada por el director general de Obras Públicas. ¿Quién ordenó? No lo sé, pero él la firma. Digo porque si sabe usted que la portavoz del gobierno de la señora Chivite en Navarra defendió que el traslado era algo alegando una mejora del servicio. Entonces, la pregunta es, esto está en sede parlamentaria, señor Serena, ¿qué opinión le merece a usted estas palabras? A ver, creo recordar que lo que dijo es que estaban ejerciendo una facultad que es cierta, que existe, de autoordenación, que la facultad de ordenar los servicios, secciones, negociados, etcétera, es evidente que la tiene la Administración. No, en algún Lo momento dijo que era una mejora del servicio. A ver, las razones que de la resolución por la que adscribe esta plaza, efectivamente, habla de razones de mejora del servicio, pero a ver, la adscripción se hace al Centro de Conservación de Carreteras de Pamplona. La Ley Foral de Carreteras distingue, aunque está ubicada en el mismo servicio, las labores de conservación de las labores de explotación. Y las funciones del programa jurídico son de explotación. No tenía ningún sentido adscribirla a un centro, y decía que sí, que el centro de Pamplona es el que tiene más... Pero bueno, es que en ese centro, repito, había 4 vigilantes y el jefe de centro y 3 o 4 vigilantes salen a hacer su trabajo en sus vehículos oficiales. Yo me quedaba... Bueno, le hago otra pregunta, a ver, para centrar mejor. ¿Usted estaba más cómodo en la nave que donde estaba antes? Obviamente no. Me tenía que desplazar a pie, está en un polígono industrial, no hay transporte público, etcétera. Pero no. ¿Usted considera que eso fue unas represalias? Yo no considero nada. Lo ha considerado quien tiene capacidad de función y competencia para ello, que es la aduana, que lo ha calificado así. ¿Ves, Ramírez? Muy bien, pues tengo aquí otras preguntas de la mañana que le voy a formular y voy concluyendo, señor presidente, que creo que hoy... ¿Cuánto me queda? Me quedan 4 minutos, ¿no? Muy bien, pues si me quedan 4 minutos, concluyo. Y concluyo de la siguiente forma. Ojalá las administraciones públicas tengan funcionarios como usted. Sinceramente, se lo digo. Que han demostrado una honestidad profesional y personal fuera de toda duda. Corresponde a la justicia determinar si lo que a todas luces son evidentes irregularidades, esta controvertida adjudicación tiene relevancia penal y relación directa con la organización presuntamente corrupta que, según la instrucción y la investigación de la Guardia Civil, enraizó en el Partido Socialista en el Gobierno de España. Ya sé que ahora nos toman, si me permiten la expresión, voy a decir por tontos, y nos quieren hacer creer que quienes fueron los 2 últimos secretarios de organización del Partido Socialista no tienen relación con el Partido Socialista. Hoy, a la mañana, el consejero dijo que el señor Cerdán participaba porque era el gran negociador, no solo de las obras, sino también de los pactos y tal. Por eso que es difícil no creer esto. Señores del Partido Socialista y señores senadores en general, como comprenderán, vale más una imagen que 1000 palabras. La obra de infraestructuras pública más importante de la década en Navarra pudo ser objeto de la trama Cerdán-Coldo. En el punto de mira, una empresa, Servinavar. Una pequeña constructora en el punto de mira por presuntas mordidas a cambio de contratos de obras. Todo en medio del triángulo formado por Coldo, Ábalos y Cerdán. Fíjense en esta foto. La foto es el señor Coldo García
practicando en una competición deportiva. Fíjense qué empresa patrocinaba esta curiosa afición de cortar troncos con una hacha. Aquí está Servi Navarro, aquí está serigrafiado en el chándal. Quien, según ha trascendido, está participada de modo encubierto por, en este caso, Santos Cerdán. No sé si es casualidad o causalidad, no lo sé. Pero todos los caminos llevan a la trama. Y la trama lleva todos los caminos a la Moncloa. Pero es el turno de la Guardia Civil, no de esta comisión. Y es el turno de la justicia. Esta comisión no va a juzgar, tiene que juzgar, lógicamente, la Guardia Civil y tiene que juzgar la justicia. Es cierto que alguien a la mañana dijo que esto no estaba investigado en ningún lado, pero también es cierto que aparece y forma parte de una investigación de la unidad de élite anticorrupción de la Guardia Civil. Si no, probablemente, si no fuera así, usted no estaría aquí en este momento. Por lo cual, gracias, señor Serena, por su participación, gracias por sus explicaciones, gracias por su paciencia el día de su cumpleaños. Le deseamos a usted mucha suerte y ojalá las distintas administraciones, sean autonómicas, sean municipales o sean estatales, tengan muchos funcionarios como usted. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Llegados a este punto. Dale like, activa las notificaciones y suscríbete a El Periodista Camorrista, en donde se es duro con la noticia y firme con la verdad.